Buenas noches compañeros y tutora. A continuación voy a hacer el video de la exposición de la unidad 2 de conmutación. Dentro de la unidad 2 vimos los siguientes temas. Por ejemplo, componentes de una red. Encontramos que hay software. El software nosotros lo conocemos como también el sistema operativo de un computador, ya sea Linux, Windows o MacOS. Otro componente son los servidores, que nos permite también administrar una red, hacer backup de los archivos, manejar correo electrónico, manejar también bases de datos y manejar directorios activos, pero más que todo para una red empresarial o una red pequeña. También encontramos lo que es sistema de clientes, que se trata de las PCs que se conectan a la red y se completan por concepto de cliente-servidor. Es como la comunicación entre el equipo principal del usuario, que es un PC, y el servidor. También encontramos lo que es interfaz de red NIC, que significa Network Interface Card o Network Board. Conecta una PC a la red de datos. Se trata de un circuito conectado a la unidad maestra de la PC. Cumple funciones de la capa 1 para conexión de medio físico de enlace. También tenemos otros componentes como lo son los hub, un puente o bridge, un switch, un router y un gateway. Bueno, a continuación pues voy a describir como los más comunes, los que vamos a resaltar. Vamos a empezar por medio de un router, que un router nos permite comunicación de la WAN, que es la red de área de citadina, y una LAN, que es la red que nosotros tenemos dentro de un hogar. Este router permite que cualquiera que nos envíe algo se pueda comunicar a nuestro equipo a través de una dirección IP que más adelante no vamos a poder ver. Un switch es un dispositivo que se conecta al router y permite que ese switch que se conecten a diferentes equipos. Este switch también permite ser administrado para aplicar ciertas políticas a los dispositivos finales. El bridge o puente de comunicación es aquel que permite la conexión dentro de una red pequeña con diferentes IPs. Es como el puente que hace esa comunicación. Un hub, la única función de un hub es ampliarnos una red, ya sea según su capacidad de 8 o de 16 puertos, por medio de una topología de estrella. Y un repetidor normalmente se utiliza, no, casi no se utiliza, pero cuando se utilizaba era en los casos de cuando se tenían cables categoría 5E, que después de más de 10 metros la señal se volvía muy débil. Entonces el repetidor hacía función de darle nuevamente fuerza a esa señal enviada para poder llegar a su destino. También vemos lo que son las capas de modelo OSI. En sí, este modelo OSI se inventó en 1984 y fue estandarizado debido a que hubo un auge de los sistemas operativos, donde por ejemplo una máquina creada por IBM quería enviar un paquete, por ejemplo, a una máquina de MacOS, pero de alguna manera no se entendían, entonces nunca había comunicación entre ellos. Entonces decidieron crear un estándar donde se divide en las siguientes capas, que son en total 7, y siempre se leen en orden ascendente. Siempre empezamos con la capa física. ¿Qué es la capa física? Es el transporte de paquetes binarios, que se encarga también de la parte eléctrica. Como ya lo he dicho anteriormente, se encarga de mover los bits de datos, no específicamente los cables, lo que conecta un computador de uno al otro, sino la transmisión de bits interna de dichos paquetes.
Luego sigue la capa de enlace, que es el acceso a la red, donde se ordena toda la trama y donde es guiado a través de una dirección MAC del equipo. Normalmente dentro de esta capa de enlace se trabajan mucho los dispositivos como son los switch. La capa de red. La capa de red es la siguiente, que es la tercera, que se encarga de la dirección de ruta. Por ejemplo, una dirección IP, como ya les había comentado, la veremos más adelante, es la dirección de destino al que se envía el paquete. Existe, por ejemplo, para IP dos tipos de dirección IP, como es la categoría IPv4 y la IP categoría 6. Eso más adelante lo observaremos. Algún dispositivo que trabaja sobre la capa de red son los routers, que permite la ubicación de nuestro dispositivo en una red grande como una red WAN, que es una red citadina. Luego sigue la capa de transporte, que permite finalizar la conexión del punto a punto. Ya no tiene que ver nada con la conexión de cables, de transmisión de bits, sino se encarga de la conexión de un equipo al otro. Luego siguen otras capas como es la de sesión, donde por ejemplo si nosotros estamos trabajando en un protocolo de internet o en un protocolo de FTP, permite que si la conexión se cae se vuelva a restablecer, o en el caso de que se cierre, este se cierre de una manera correcta. Después sigue la capa de presentación, donde se centra en el contenido con el fin de que sea entregado. Se encarga específicamente de que el paquete llegue bien. También que si se manejan diferentes sistemas operativos, por ejemplo yo envío un paquete de Windows, lo envío a Linux, este también sea interpretado y así sea también recibido. Y al final sigue la capa de aplicaciones, que se encarga de definir el protocolo a usar al momento de realizar una transmisión. Lo más común es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un protocolo FTP que se maneja en un servidor y es en el cual nosotros podemos almacenar archivos. O, por ejemplo, el hecho de enviar un correo electrónico también es otro protocolo, que normalmente se llama POP3 o SMTP. También tenemos otros tipos de protocolos de red, como son los protocolos IP, que es proveer la información necesaria para permitir el enrutamiento de los paquetes de una red. El ejemplo más común puede ser la dirección de un hogar. Yo deseo enviar una carta a un lugar específico en cualquier parte, entonces necesito darle una dirección. IPX o SPX es una familia de protocolos de red desarrollados por Novell y utilizados por su sistema operativo de red NetWare. Lo mismo tenemos la BTAM, que es un paquete de software de IBM que provee comunicaciones a través de dispositivos de telecomunicaciones y entornos de mainframe para sus usuarios. DPP es el protocolo AppleTag en el nivel de red, que se encarga de encaminar los datagramas de modo semejantes al protocolo IP de las redes Unix. ¿Pero qué es una dirección IP? Una IP es un número que identifica un dispositivo de una red, por ejemplo un ordenador, una impresora o un router. Los dispositivos al formar parte de una red serán identificados mediante un número IP. Este número IP es único dentro de la red. La dirección IP está formada por 4 números de hasta 3 cifras separados por puntos, que se pueden tomar estos números de entre 0 y 255. Por ejemplo, una dirección IP puede ser esta, que es la 192.168.66.154. Cabe aclarar que tenemos dos clases de IPs, la IP pública,
que es la que es visible a través de internet. Yo me puedo conectar, por ejemplo, a un router sabiendo la dirección IP desde cualquier parte del mundo a ese router. Y las IPs privadas son aquellas IPs que ya pertenecen a una red interna. Por ejemplo, la misma red que nosotros creamos en nuestro hogar. Por ejemplo, la conexión de 2 o 3 celulares. El router pequeñito que nos ofrece nuestro proveedor de internet permite crear una red privada donde, por ejemplo, empieza como 192.168.0.1, que es la del router, 0.2 que es la del celular y 0.3 que puede ser la de otro celular. Más adelante tenemos unos rangos de IPs que tenemos que saber en qué clase se encuentran. Por ejemplo, la IP desde la 10.0.0.0 a la 10.255.255.255 pertenecen a la clase A. De la 172.16.00 a la 172.31.155.155 pertenecen a la clase B, y la de la 192.168.00 a la 192.168.255.155 pertenecen a la categoría C, que normalmente son las más comunes y las más utilizadas. Hay otros de otra categoría, la D y la E, que ya son utilizados ya sea para el gobierno o redes de IP privada, y la otra que ya sí ya es una reserva para pruebas. También vimos que es el subneteo. Máscara variable o máscara de subred de longitud variable es uno de los métodos que se implementó para evitar el agotamiento de direcciones IP versión 4, permitiendo un mejor aprovechamiento y optimización del uso de direcciones. Por ejemplo, nosotros necesitamos definir cuántas direcciones IP necesitamos para diferentes equipos, y por medio de una pequeña fórmula que es 2 a la n, donde n es la cantidad de bits que tenemos que robarle a la posición del host, sabremos desde qué IP empezar hasta qué IP podemos llegar. Acá tenemos un pequeño ejemplo donde dice 2 a la 1 equivale a para crear dos redes, y desde que empezamos a robar los bits. Otro pequeño ejemplo que tengo acá es, por ejemplo, yo quiero crear una subred para 32 hosts o 32 equipos. Normalmente se utiliza esta tabla pues para guiarnos y para no tener que hacer diferentes cálculos. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que 2 a la n sería 5, porque 5 nos da 32, pero hay que tener en cuenta que una IP es la que identifica la red, y la otra que pertenece al broadcast. Entonces sería 2 a la 5 menos 2 equivale a 32 menos 2, 30. Entonces no nos sirve estar elevado a 5. Entonces nos toca saltar al siguiente paso, que es 2 a la 6. ¿Por qué 2 a la 6? Porque 2 a la 6 equivale a 64. Entonces 2 a la 6 es igual a 64 menos 2 es 62, entonces sí nos sirve. Entonces acá utilizamos una dirección IP de categoría C, donde empieza como 192.168.1.0, donde la máscara de subred equivale a 255, 255, 255.0. Acá esto ya está dividido por 4 pares de octetos, donde 6 octetos vamos a contar son los que lo vamos a robar, no, los que no vamos a tocar, los que no vamos a tocar, para poder saber hasta dónde nos llega nuestra máscara subred. Por ejemplo, acá tenemos resaltado en rojo, donde contamos un de derecha a izquierda, la cantidad 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en adelante lo convertimos esos ceros en unos,
quedándonos la máscara de la siguiente manera: 255, 255, 255, 192. Hay que tener en cuenta esto porque podemos generar un mal cálculo y podemos crear que a veces nuestra red no funcione ni se conecte ningún dispositivo. Entonces, para nuestra red de 32 hosts quedaría de la siguiente manera: 192.168.1.0, que es la red de identificación de la misma red, hasta la 192.168.1.63. ¿Por qué hasta la 63? Porque nosotros empezamos a contar desde cero. Entonces, para el primer host quedaría la IP 192.168.1.1 hasta la 192.168.1.62, ya que la 63 es utilizada para el broadcast. Si nosotros queremos asignar otra dirección IP para otra red, empezamos desde la 192.168.1.64. De esa manera se aplica la fórmula para el subneteo. ¿Qué es un enrutamiento? Se refiere al proceso en que los enrutadores aprenden sobre redes remotas, se encuentran todas las rutas posibles para llegar a ella y luego escoger las mejores rutas, las más rápidas. Normalmente cuando escogemos una red donde hay 15 equipos, al principio el paquete se va a demorar en llegar, pero los switch, con ayuda de los hubs y el mismo router, ayudan a que se escoja la mejor ruta y el paquete, cuando se vuelva a enviar o se vuelva a enviar otro paquete entre los dos equipos, se puedan comunicar de una manera más rápida. Protocolo OSFP es un protocolo de direccionamiento de tipo enlace-estado desarrollado para las redes IP, basado en algoritmos de primera vía más corta. Como lo comenté, este protocolo ayuda a que un paquete vaya mucho más rápido de un punto a otro. También tenemos que conocer algunos comandos de configuración de un router. Normalmente estos comandos se utilizan en router marca Cisco, como por ejemplo acá dice cambiar el nombre del host, entonces colocamos config, numeral, el nombre del host. Puede ser router 1, router 2. Por ejemplo, borrar la configuración del router, que es cuando ya se requiere volver a programar. Esto se hace, obvio, a través de la consola del router. Por ejemplo, numeral RAS, NVRAM. Cuando uno le da Enter, le aparecen dos opciones. Y uno dice sí o no. Entonces uno debe presionar la tecla Yes o la Y. Salvar la configuración del router, copy run config para poder reiniciar el router. También reiniciar el enrutador. Acá también tenemos otros comandos básicos, pero que también son esenciales, como por ejemplo la asignación de una IP específicamente para un router, asignación de reloj a una interfaz, visualización de la configuración de un router, que es la más usada, o bueno, uno normalmente la usa para saber de qué manera está configurado el router, y visualizar el estado de todas las interfaces. ¿Qué es telefonía IP? Poco a poco la telefonía IP ha ido evolucionando sobre la telefonía análoga. Antes, cuando se hacía una llamada, el circuito no se cerraba hasta que terminara la llamada. Normalmente pues ocupaba todo el ancho de banda dentro de una llamada y no se podía hacer nada más. Cuando empezó a llegar el internet, no sé si recuerdan, cuando se utilizaba el internet se prohibía hacer una llamada, o si no el internet se caía porque la llamada análoga ocupaba todo el ancho de banda. A medida que fue avanzando la tecnología, la telefonía IP
empezó a evolucionar de tal manera que solo enviaba los datos necesarios, evitando los sonidos silenciosos, y así no ocupaba todo el ancho de banda, permitiendo que por medio del mismo punto de red viajaran diferentes paquetes al mismo tiempo. Normalmente la telefonía IP trabaja con varios gateways. Es así como un administrador de telefonía IP que se encarga de clasificar a los usuarios y de asignarle el ancho de banda a cada uno. Entonces vemos como un teléfono o fax primero es convertido de señal análoga a digital y luego después pasa por el gateway, pasa por el internet y de acuerdo a la red IP donde vaya, va por ejemplo al router, y el router se transforma nuevamente a señal análoga, y de señal análoga nuevamente ya se puede escuchar por la otra bocina. Otro protocolo que hay se llama protocolo SIP, que es un protocolo de inicio de sesiones y permite establecer sesiones multimedia entre usuarios cliente y servidor para transmisión de voz y video. Muy comúnmente lo hemos visto en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el Skype, cuando hacemos una conferencia y cuando nosotros utilizamos la cámara para visualizar a los demás compañeros. Es un ejemplo muy claro de lo que vemos en nuestro momento y poderlo asimilar de una mejor manera. ¿Cuáles son sus principales funciones? Que es establecer, modificar y finalizar sesiones entre dos o más participantes, registro y localización de participantes, movilidad, como por ejemplo el Skype, ahora lo vemos en teléfonos, ya no está solo en los equipos como portátiles o equipos fijos. Gestión de conjunto de participantes de los componentes del sistema y descripción de características de las sesiones y negociación de capacidades de los participantes. Acá vemos un protocolo IP, donde se divide en nivel de red, nivel de transporte y nivel de aplicación. Ya no tiene las 7 capas que era el modelo OSI. Entonces el nivel de red se clasifica en dos, como ya les había comentado: IP categoría 4 y categoría 6. La más común o más utilizada es la categoría 4, aunque ya se está llegando a un límite de redes IP, entonces ya se está pensando en mudarse a una categoría 6. En el transporte encontramos protocolos como el UDP, UDP Lite, el SCTP y el TCP. De resto, pues según la calidad del servicio, pasa directo como el RSVP o el RTCP, que primero hace un protocolo a nivel de transporte. Por lo menos en el transporte podemos hacer transferencia de formatos, perfiles, RTP, y en señalización podemos ver que en todos los protocolos que se pueden designar por medio de la señalización. Otro componente que vimos en la unidad 2 es el famoso programa Wireshark. Su principal objetivo es el análisis de tráfico, pero además es una excelente aplicación didáctica para el estudio de las comunicaciones y para la resolución de problemas de red. Según la historia, Wireshark evolucionó de un programa llamado Limewire, que era un programa peer-to-peer, donde se compartían archivos de un equipo a otro. Pero por temas legales, peer-to-peer, el programa Limewire dejó de funcionar y de ahí nació Wireshark. Es una interfaz un poco más sencilla, más limpia, donde casi no maneja publicidad y en el cual nos permite ver los saltos de un paquete a otro, donde qué IPs toma y por medio de qué dispositivos viaja y hasta qué punto llega. Eso también nos permite saber qué dispositivo tiene un error dentro de una red. Bueno, esos son más o menos los temas que nosotros vimos en la unidad 2. Mi nombre es Oscar Steven Murcia y sigue mi compañera.
con la unidad 3. Gracias.